Buenas tardes. Una vez más nos encontramos en un momento de gracia. Bienvenidos. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros una vez más, todavía aquí en California, al Padre Cherby. Gracias, Padre. Vamos empezando esta tarde con un canto bellísimo. Me provoca cantar este canto tan bello. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón. De abandono que era bien deseada por el beato Carlos de Foucault. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy. Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Amén. Pues Padre, una vez más, bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que en este momento de gracia me han invitado ya por segunda, tercera vez. La segunda vez. Más las entrevistas. Las entrevistas que hemos llevado por todas las redes. Sí. Y pues es interesante que en este día pues compartamos un tema muy importante como es los cristianos en la sociedad. Se habla del cristianismo en la previa decadencia del Imperio Romano, ¿no? Y es ahí donde pues nosotros encontramos uno de los temas fuertes para compararlos con los cristianos del siglo XXI, año 2019. Hace 2000 años atrás los cristianos éramos perseguidos, pero no tan perseguidos como somos en este tiempo posmoderno del siglo XXI, año 2019. ¿Qué significa esas diferencias abismales que hay entre hace 2000 años atrás y ahora estos 2000 años presentes? Significa que en los primeros inicios del cristianismo, los cristianos no tenían derecho al culto público, ¿no? A la religión pública, y que por eso pues, los cristianos eran perseguidos porque la religión oficial, el dios oficial del imperio era adorar al emperador. El emperador era el Dios supremo y por lo tanto solo a él se le debía adoración. Creo que en este siglo XXI no estamos tan distantes
y tan fuera de borda de lo que puede ser hoy nuestro Dios. Los cristianos de aquel momento morían por decir que Cristo era el único Dios y no el emperador. Los cristianos de esta época, del siglo XXI también, como en Siria, como en muchos países africanos, como en muchos países latinoamericanos o asiáticos, mueren por decir que Jesucristo es el único Dios que ha venido a este planeta que se llama Tierra. En nuestra fe católica, nuestro Dios se llama Jesucristo y es a quien hemos reconocido como el Dios que ha venido a salvarnos y que no irrumpe. Jesús, Dios Padre, en su bondad no irrumpe la condición humana, al contrario, la enriquece haciéndose humano y no dejando de ser Dios, sino que viene a saber qué es esto de nuestra naturaleza humana que Él ha creado, cómo nosotros nos comportamos con nuestra naturaleza humana. Así que toda esta es una clase de teología pero muy gruesa que debemos de ir aprendiendo todos los cristianos. Entonces, los cristianos en la sociedad tienen un reto: aprender a adorar a Jesucristo. Cuando no aprenden a adorar a Jesucristo, nos desviamos de la esencia fundamental del cristiano, que es adorar a Jesús, y empezamos a adorar otros dioses, los dioses del consumismo, los dioses de los gobiernos dictatoriales que pueden haber en nuestras regiones, los dioses de los políticos racistas. Cristianos que creen y dicen creer en Jesucristo y son partidarios de grupos políticos racistas. Eso no es ser cristiano. Lo que nos enseñaron las primeras comunidades cristianas en Corinto, según las cartas de San Pablo, es que había que amarse, había que respetarse, había que ser solidario, había que ser incondicional, no condicional. Los cristianos de esta época se dejan seducir muy fácilmente por estos nuevos dioses que tenemos en el mundo actual, en la sociedad actual, en nuestras sociedades, que son los dioses del poder, los políticos de turno. Los gobernantes de nuestras naciones quieren vivir como dioses, y si no es como dioses, como una especie de semidioses en la que gira alrededor todo el poder, y los súbditos, que son los ciudadanos, deben de dejarse conducir por lo que ellos dicen. Entonces, es un tema bien odioso en este momento actual en la palestra de la sociedad. ¿Cómo conducirnos los cristianos en medio de todos estos temas en los que no dejemos de adorar a Jesucristo, no nos dejemos de seducir por los temas políticos, por los temas del consumismo, por los temas del materialismo, por los temas de las supersticiones, etc.? Son un montón de temas en los que el cristiano en este momento no debe dejarse de seducir. Pero sí es bien claro, como recuerda el Papa Francisco, que los cristianos en este momento actual son los perseguidos que cuando el comienzo del cristianismo en pleno imperio romano. Ahora sí, tenemos imperios, los imperios poderosos de los grandes países primermundistas con su economía piensan que son los dueños y amos y señores de todo el planeta, pero eso no es lo fundamental. También están los poderosos de los países latinoamericanos o de los países asiáticos o de cualquier otro continente africano, que siendo pobres se montan en el poder y endiosan toda una sociedad con ideologías, ¿no? Entonces, el Papa recuerda en muchas de sus homilías, refiriéndose a los emigrantes que llegan a Europa y que son discriminados, se refiere mucho a que los cristianos de hoy somos más perseguidos que los primeros cristianos de la época del emperador, del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque ahora un cristiano que viva en una sociedad, por ejemplo, como la norteamericana, puede ser mal visto porque, aunque el principio de este país es la libertad, puede ser mal visto
porque ese principio de la libertad se puede desfasar convirtiéndose en un libertinaje. El deje hacer, ¿no? Un cristiano que es perseguido simplemente porque no ve bien en la moral cristiana, no ve bien abortar, un mínimo ejemplo, y es perseguido por un grupo de personas como tipo de cacería de brujas, donde esa persona es oxidante simplemente porque no está en el común de lo moderno y de lo nuevo, que es ahora una mujer que aborta, etc. En todos esos temas que son mortales, son pecados mortales, ¿no? Para el cristiano. Pero un cristiano sabe, un cristiano formado por conocimiento, sabe que es un delito. Y él sabe que en cualquier espacio donde no estén a favor de la vida, sino que están en contra de la vida, él va a tener siempre repercusiones como el rechazo y va a ser discriminado. Entonces eso es un modo de ser perseguido en esta sociedad moderna, ¿no? Nada más por el mínimo ejemplo que estoy poniendo del aborto. Que tú seas pro vida, pero no pro vida a la modo de los políticos que dicen ser pro vida, pero para ganar puntos de electores, ¿no? Y la gente, como cae en la propia ignorancia, pues piensa que, ay, oye, esta persona es pro vida, es que está defendiendo la vida. Bueno, habrá que descubrir si de verdad está descubriendo, si esa persona es sinceramente honesta, diciendo que está a favor del movimiento pro vida contra el aborto o contra la eutanasia, o es que está buscando subir la palestra del poder político para ganar otra vez un poder en el Estado o donde sea. Entonces, es a veces difícil ser cristiano en este momento. ¿Cuál es la frase bíblica que nos ilumina en todo este tema de ser cristiano en la sociedad? La que Jesús nos recuerda en el Evangelio. Ustedes son la sal y la luz del mundo. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué podremos salar al mundo? ¿No? Si los cristianos nos volvemos indiferentes, nos volvemos relativistas, nos volvemos consumistas, ¿con qué vamos a salar la vida de este mundo? O sea, ¿con qué le vamos a dar gusto a la vida que ya es rutinaria sobre los principios de la muerte, una cultura de la muerte? Vivimos una cultura de la muerte, con lo que hablábamos del aborto y de la eutanasia y entre otros temas. Entonces, ¿con qué vamos a ponerle sabor al mundo? Un mundo que simplemente se deja llevar por el hedonismo, es decir, por la apariencia física, o un mundo que se deja llevar simplemente por los deseos materialistas del consumismo, tener, ¿no? Y no simplemente tener para dar, sino tener para no dar, sino ser egoísta. Son elementos que no nos ayudan a descubrir la esencia del cristianismo. Ustedes son la sal y la luz del mundo. Si nosotros somos la sal, entonces tenemos un doble compromiso. El compromiso humano y el compromiso de nuestra religión cristiana católica. Humano porque todos los seres humanos debemos de, sin condición de religión ni de raza, pues tener la solidaridad, ¿no? Del respeto a la vida, el de no provocar y no inducir a nadie a la cultura de la muerte, de la delincuencia, de la eutanasia, del aborto, etcétera, de las mafias, de las pandillas, etcétera. Esas son culturas de la muerte. Pero, y el otro principio es que, además de ser humanos, somos cristianos. Y entonces, pues tenemos ese doble compromiso de que ya no soy solamente humano, es que soy cristiano. Y por el hecho de ser cristiano, tengo un doble compromiso de favorecer a la vida, de favorecer lo que está en contra de la creación que Dios ha puesto, que es la vida. Qué impactante. Sí, qué bonita predica. Padre, ¿es difícil ser sacerdote allá en Venezuela actualmente? Yo creo que sí, porque
Como nos recuerda el Papa que las persecuciones en este siglo XXI, año 2019 y los próximos años que vienen son más fuertes, porque cada vez cuando tú te opones a las injusticias, te opones a la cultura de la muerte, que es la delincuencia como la que hay en mi país, es una agresividad enorme. Las familias hacen lo posible y lo imposible por formar a sus hijos en el bien, pero se les escapa cuando se van al mundo de la escuela, al mundo de la universidad o al mundo del trabajo en la calle, porque lo que hay es un contacto con la delincuencia, con la agresividad, con la intolerancia, ¿no? Entonces, todo aquel trabajo que se ha hecho a veces en casa, lo perdemos en la calle, porque a veces pues, los muchachos no están fundamentalmente maduros y no tienen la responsabilidad de asumir un rol moral propio, sino que se dejan seducir por lo más fácil, por lo más sensualista, ¿no? Sí. Padre, una pregunta. Entonces ahorita, para las familias que radicamos aquí en este país, ¿cuál sería el reto como cristianos católicos? Sí. Una cosa que yo veo peligrosa es que las generaciones que vinieron emigrantes primero hicieron un esfuerzo enorme por construir su vida material y espiritual aquí, con mucho sacrificio, pero que de repente las nuevas generaciones que han dado a luz aquí en este país, que ya nacen como hijos americanos, norteamericanos, pues se les vaya de las manos, se les escape, simplemente por el capricho de que lo que yo no tuve, lo vas a tener tú, ¿no? Exactamente. Entonces hay que recordar que también lo que ellos ahora tienen aquí gratuitamente, que es su ciudadanía, no se les debe de regalar simplemente por el deseo de haber nacido aquí, sino por el sacrificio que tuvieron sus padres, sus parientes, sus paisanos que vinieron de otros lados, de otras latitudes de Latinoamérica, y sembraron aquí el sacrificio, el trabajo, y de repente las nuevas generaciones pues lo despedazan así como de la noche a la mañana, que no son todos, que hay muchos hijos de emigrantes que han servido a este país para construirlo en la libertad, en la justicia y en la paz, y para darle pues empuje económico también a la nación. Pero pues hay una cosa grave que se puede ir revisando en la medida del tiempo, y es el dejar a los hijos al abandono del consumismo de ciertos psicotrópicos que pueden dañar sus vidas, ¿no?, morales y sus vidas ciudadanas, a los ciudadanos que vayan creciendo y a las nuevas generaciones futuras de este país. Así es. Porque, ¿sabe qué, padre? Ahorita usted decía algo, ¿verdad? El consumismo. Nosotros, como padres, y me incluyo, nos preocupamos por darles a nuestros hijos tal vez lo que muchos no tuvieron o no tuvimos en nuestros países de origen. Pero al preocuparnos también, eso nos lleva a ocuparnos. Y entonces al preocuparnos y ocuparnos, se nos escapa lo más importante. Hoy venía escuchando una reflexión en el radio, padre, que decía que como un padre, después de que ha trabajado 16 horas en el campo, una madre también que se va a trabajar, con qué ganas van a llegar a su casa a tolerar a sus niños pequeños, a sembrarles esos valores morales. Entonces creo yo que nosotros, como familias emigrantes con grandes raíces católicas, tenemos un grande compromiso: fomentar todo lo que nos lleve a encontrarnos con nuestras raíces católicas dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra práctica, que no se nos olvide de dónde venimos, cuáles son nuestras tradiciones, porque creo que empieza, padre, empieza en el hogar, en la familia, en la pareja, los que tenemos el poder de que estos valores no se pierdan. Y claro, ahí está el otro reto de que las familias, ustedes, los que emigraron, vinieron con un principio de fe en la religión católica. Aquí pueden fácilmente, o donde sea, o allá mismo también, donde estamos, que se pierda esa fe simplemente
por el enfriamiento, por la tibieza de la vida ordinaria que les ocupa mucho el trabajo y ya nuestra vida de fe no es lo que debería de ser, el centro importante de la relación familiar, ¿no? Y a veces, padre, nosotros, yo he escuchado estos comentarios en personas que dicen, Diosito es muy bueno y Él no se va a enojar si hoy no voy a misa. Yo trabajé toda la semana, entonces yo necesito limpiar casa, traer las provisiones para la siguiente semana. Y entonces nosotros mismos, padre, creo que nosotros mismos vamos cortando ese compromiso moral. Y empieza, vuelvo y repito, padre, por nosotros, tanto el infundirles a nuestros hijos esas raíces, como también empieza por nosotros que las cortamos. Claro, ahí está también la otra cosa fundamental, que es que los padres no deben de, en la medida de la formación humana de los hijos, no deben de dejar perder la formación ciudadana, porque si formamos hijos, tendremos ciudadanos. Y el gran peligro de este país es que en algún momento, en las generaciones venideras, futuras, próximas, se haya deformado la sociedad, la ciudadanía estadounidense. Y entonces empieza el gran colapso social, como lo que ocurre en nuestras latitudes latinoamericanas, donde los padres de familia, por las labores de trabajo que son muy arduas, no se ocupan de sus hijos y terminan abandonándolos a la deriva de lo que es la calle, y los hijos terminan siendo seducidos por otros que son más astutos en la droga, en el alcohol, etcétera. En pandillas. Y en pandillas, entonces terminamos teniendo una sociedad violenta como la que tenemos en nuestros países, que aquí tampoco estamos lejos de eso, ¿no? Y queremos paz, pero nosotros no empezamos por sembrar y fomentar esa paz. Exactamente, en la Porque casa. ¿dónde comienzan los ciudadanos? Sí, en la casa. ¿Dónde empiezan los cristianos de la sociedad? En la casa, En la casa. no en la calle. Exacto. Y que el mundo es malo, ¿no? ¿Por qué va a ser malo? ¿Quién hace malo al mundo? Uno mismo. Los ciudadanos que roban, que matan. Y yo creo, padre, que tenemos que ser muy consciente a nuestro pueblo. A mí me impacta porque nosotros en nuestras parroquias hay retiros para preparar a los padres y a los padrinos para cuando los niños se van a acercar al sacramento de la confirmación, de la primera comunión, y es impactante ver que van de mal humor, van enojados, vinimos porque nos obligaron, conforme el Señor obra increíblemente, ¿no? Conforme va pasando el retiro. Claro, porque no es el Dios consumismo, no van a ir a un mall, a un supermercado, etcétera, a comprar lo que desean. Y ellos no desean que se les diga la formación humana que debemos de tener para vivir en calidad de vida. Es que piensan que eso es un banco donde vamos al cash, sacamos el dinero al cajero, y no, la vida no es una tarjeta de débito ni de crédito, la vida es una relación humana de persona a persona, no de cajero automático a persona. Y tan importante es precisamente fomentar, y sobre todo las mamás, Nachita, no sé si usted está de acuerdo, la mamá tiene un gran compromiso en la familia, y cuando uno fomenta desde pequeños el amor a Dios, yo pienso que debemos de hacerlo, ir a los grupos de oración, ir a misa, ir a retiros, pero a los niños también. Los niños obviamente no van a querer ir, pero poco a poco irles dando en cierta forma premios para que ellos se fomenten y sigan yendo, y ellos se van empapando de todo ese amor a Dios. Yo lo veo en mi hijo ahora ya todos los días en la noche es leer la Biblia. Entonces qué bonito que pidan eso, ¿verdad? Es hermoso, porque cuando uno se empieza a dar cuenta de qué tan importante es uno como madre fomentarle el amor a Dios. Y es que el centro de adoración ya termina de ser, ya no es Dios, el Dios de la trascendencia, es decir, el Dios que está en lo alto y que ha venido a visitarnos en su bondadosa misericordia y en su amor en su Hijo Jesucristo. Ese es el Dios de la trascendencia, en esa palabrota. Pero Dios ya no es el centro, entonces pasa a ser el centro de la existencia de este tipo de familias y de este tipo de sociedades, el Dios del que ya hemos hablado en el transcurso del programa.
el Dios del materialismo, el Dios del consumismo, ese tipo de dioses que ya no es el Dios que me genera vida, sino es el Dios que me genera satisfacción. ¿Qué es lo que me genera satisfacción? El Dios del dinero, el Dios del consumismo. Entonces los niños aprenden eso, chupan eso como del pecho, igual de su madre, chupan eso en sus familias. Entonces, ¿qué tomamos en casa? Agresividad, indiferencia, consumismo, o todo lo contrario, una mamá muy fervorosa en nuestra religión cristiana católica que puede aturdir al muchacho, pero no sabe cómo conducirlo a través de su fe. Quiere conducirlo a través como a ella también le educaron, y no es así tampoco. Son temas muy delicados, ¿no? Es la pedagogía de la nueva formación moderna en los hijos para que sean y se mantengan en el cristianismo católico y no vean esto como un fósil allá guardado en los grandes terrenos del planeta Tierra. Los jóvenes padres suelen decir, ay, eso era en tus tiempos, sí, eso ya pasó, eso ya es antiguo. Y a veces, padre, hay padres que se creen esa verdad que los hijos les presentan. Entonces, nosotros como padres, teniendo hijos jóvenes, ¿cuál sería la recomendación usted para esos padres? Mira, lo más importante es el testimonio de vida de los papás. Si los papás en casa no se respetan y no se quieren, ¿cómo van a pretender que los hijos se quieren y se respeten? Exacto. Así es. A veces, y esos muchachos viendo en el hogar que hay respeto, que hay cariño, pues reproducen en la sociedad, fuera en la calle, en el mundo, pues respeto y cariño. Y cuando esos muchachos van a la calle son vistos como cosas raras porque el común denominador de los ciudadanos, de la gente, nunca en sus vidas familiares, si no ha sido una familia formada en valores, pues no van a actuar en valores en la calle. Así es. Creo que esta noche, Padre, el Señor nos invita a cuestionarnos. A mí como madre de hijas ya adultas, que esa semilla ya fue sembrada, ¿verdad? Pero hay muchos padres con niños todavía pequeños que tienen la oportunidad todavía de enderezar eso que tal vez podría caminar torcido. Yo me pregunto, ¿qué ciudadanos queremos para nuestro futuro mundo? ¿Queremos seguir teniendo ciudadanos corruptos? ¿Queremos tener ciudadanos que solamente vean por su propio bienestar? Entonces, creo que mucho ese futuro depende de nosotros como familias. ¿A dónde estamos llevando a nuestros hijos? Con nuestra crianza, con ese amor a Dios, enseñarles a ese Dios, que es un Dios que provee todo, que nos lo da todo. Y como dice la palabra, busca primero el reino de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura. Las gracias, las bendiciones, la comida, la casa, el carro, el trabajo. Así es. Es parte de la vida del cristiano en la sociedad. No dejarse seducir por cosas que no dan la vida, sino que dan muerte más bien, ¿no? Exactamente. Muy hermoso, Nachita. Pues Padre, me encantaría que hiciera una exhortación a nuestras familias que hoy están viendo este programa. Una invitación. Yo siempre que tengo la oportunidad de hablar a las familias, más que les recomiendo, les comparto que cuando uno nace de una familia humana, pues aprende a ser humano con los demás. Yo creo que los padres, por mucho trabajo y horas de trabajo que tengan en sus casas, deben de escuchar a sus hijos, deben de tener un espacio por lo menos una hora con ellos, no llegar y encerrarse y aislarse, porque están aislando 5 problemas y son 5 hijos en la casa y están creando 5 problemas para la sociedad. Que lo que siempre les pido a los papás es que escuchen a sus hijos, los atiendan un rato y puedan compartir como ellos la tarea a la que se han comprometido, hacer familia para crear ciudadanos en nuestras comunidades. Amén. Pues muchísimas gracias, Padre.
Creo que ha sido un tema de mucho aprendizaje, de mucho concientizarnos, que está más que sentirnos culpables. ¿Cómo puedo yo retroceder todo esto que a lo mejor he caminado mal? Y pues le damos gracias a Dios por su presencia, porque pues las veces que lo hemos tenido, que esperamos que usted regrese muy pronto, si el Señor así lo quiere, y volvamos a tenerlo en este programa que es de gran bendición. Entonces pues quisiéramos, Padre, retirarnos con una oración, pero por sobre todo agradecerle al Señor por su presencia, y esperamos que ahora que regrese usted a su país, Venezuela, pues la misericordia de Dios alcance ya a este país. Y seguimos orando comprometidos como hermanos, unidos en un mismo dolor, en un mismo amor con nuestros hermanos venezolanos. Y queremos que le lleve este mensaje a nuestros hermanos venezolanos con los que usted se cruza diariamente. Que el pueblo mexicano los ama y que el pueblo mexicano está comprometido en un compromiso serio de orar porque pronto llegue esa libertad anhelada a este país hermano de Venezuela. Amén. 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 Qué bonito. Bueno, que Dios bendiga a Norteamérica, que Dios bendiga a México y a Venezuela y a todos nuestros pueblos latinoamericanos, para gloria de Dios. Amén. Amén.